7:10, 7:10. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Hoy día hacemos un compartir virtual. A ver, vamos a ranking. Ya estamos cuadrando. Listo. A ver, chicos, hoy día vamos a hacer el tema que sin este tema no podemos vivir. Ya estamos acostumbrados a la aplicación del tema que nos corresponde hoy día. Estoy hablando del capítulo de la electrocinética y, a su vez, de temas importantes como la corriente eléctrica. Imagínate que si no hubiera corriente eléctrica, no podríamos transmitir, ¿sí o no? Como nos ocurrió la vez pasada, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos las clases un martes, creo? No había internet. Uno entra en desesperación, ¿no? Entonces, entender este capítulo era de vital importancia. Así que vamos empezando. Miren acá, hay un televisor, una refrigeradora, una cocina eléctrica, una lustradora, todo funciona con corriente eléctrica. Ah, entonces el capítulo que vamos a hacer hoy día es fundamental, pues. Sobre todo entenderlo, que es lo más importante, ¿no? Para no estar hablando una cosa por otra. Entender el fenómeno, que es lo más importante. Entonces, el primer tema que vamos a abordar de una manera adecuada, corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué se entiende por corriente eléctrica? Escuchen bien lo que voy a hablar. La corriente eléctrica es el flujo, es el desplazamiento, es el recorrido de partículas electrizadas, que fue el tema que vimos la semana pasada. Cuando una partícula está electrizada cuando ha ganado o ha perdido electrones. Entonces,
Estas partículas electrizadas, estas partículas cargadas eléctricamente, se mueven, se desplazan a través de los cables. A ese desplazamiento de cargas eléctricas se le conoce con el nombre de corriente eléctrica. Ahora, ya particularizando un poquito, si el cable conductor de la electricidad es de metal, es un sólido, esas partículas que se mueven son los electrones. Entonces, como un caso muy particular, diremos, se denomina corriente eléctrica al desplazamiento de electrones a través de los conductores sólidos. ¿Ah? Entonces, ahí hay que entender bien, ¿no? Yo podría hacer una pregunta. ¿La corriente es solo movimiento de electrones? Falso. Hay movimiento de otras partículas, como los protones, que están cargadas eléctricamente, como los iones, los átomos ionizados, ¿no? Pero esto ocurre ya cuando el conductor es líquido, es gaseoso. Ese es un concepto general. Pero si nosotros vamos a trabajar con cables sólidos, como el cobre, la plata, el platino, el oro, el aluminio, en ese caso diremos que la corriente es el desplazamiento de electrones. ¿Ya? Ahora, pero lo que quiero de ustedes es que hable, profesores, profesores. ¿Y cómo se mueven estos electrones? Deben preguntar. Eso es lo que nos ha faltado en este ciclo académico. En este ciclo académico que ha sido un ciclo muy generoso, también hay que rescatar que para poder hacer una clase más diferenciada, una clase bien realizada, todos deben estar con su cámara encendida para ver qué es lo que están haciendo ustedes. Yo no veo. Si estarán también conectados. Dos, Yo sí estoy tiene que aquí. haber mayor participación en base a preguntas. Por ejemplo, yo estoy diciendo a cada rato que en los conductores sólidos la corriente es el desplazamiento de cargas, de electrones. Entonces, un alumno diría, profesor, ¿y cómo se mueven estos electrones? Entonces yo le contestaré, estos electrones se mueven gracias a un campo eléctrico, porque el campo eléctrico es el gestor de que los electrones se muevan. Y el alumno me preguntaría,
Profesor, ¿y ese campo eléctrico de dónde aparece? ¿O siempre está ahí, profe? Entonces yo le contestaré, ese campo eléctrico aparece cada vez que hay un voltaje. Siempre que haya un voltaje, aparece un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico hará de que los electrones se muevan a través del cable. Esa es la idea. Y el alumno seguiría preguntando, profesor, profesor, ¿y de dónde sale ese voltaje? Yo le diría, uy, me agarraste. El voltaje sale dependiendo del dispositivo que construyas. Puede ser una pila que en base a reacciones químicas se genera un voltaje, una diferencia de potencial. Puede ser un dínamo que en base a la energía mecánica puede ser un voltaje alterno que debido al movimiento, que debido a la variación de flujo, puede ser un toma corriente. Y sin ir muy lejos, puede ser la reacción química que se da en una papa. En una papa, yo le meto dos electrodos, se produce una reacción química y en las puntitas genera un voltaje. Y ese voltaje produce un campo. Y gracias a ese campo hay movimiento de electrones. Y a ese movimiento de electrones se le conoce con el nombre de corriente eléctrica. Listo. Muy bien. Miren, ahí está. Ahí tengo una pila. Una pila tiene un voltaje. Gracias a ese voltaje hay un campo eléctrico. Y debido a ese campo eléctrico se mueven los electrones. Y a ese movimiento de electrones se le denomina corriente eléctrica. Y gracias a ello se prende el foquito. Esa es la corriente eléctrica. Entonces tú ya no puedes decir, ahorita si te preguntan, ¿qué es corriente eléctrica? Luz, energía, es como un fantasma. No, no, no. Ya tienes que darle una explicación contundente, como estoy hablando ahorita. Igualito, mira, otro dibujito. Mira cómo se mueven los electrones en el metal. Pero ojo, esa es solamente una idea, porque los electrones al moverse también sufren, que ya lo vamos a ver más adelante. Hasta ahí, de repente, alguna pregunta. En la primera imagen, ¿qué es ese cosito amarillo del medio?
en la primera imagen del foco con la... Y, Este de acá. ajá, ¿qué representa? A veces simplemente puede ser, por ejemplo, eso se le llama resistor. Se llama resistor. ¿Y qué hace? Cumple una función de subir, de bajar el voltaje. Como ya puede ser, por ejemplo, una plancha, puede ser una terma. Esa cosita es lo que estás viendo acá. Es el cable que se está agrandando. Es el cable que se está agrandando para que veas lo que ocurre dentro del cable. Porque si se le dibuja así delgadito, no vas a apreciarlo. Por eso que se ve acá una raya de color celeste que se está agrandando la imagen para ver qué es lo que sucede. Ahora, una vez, una vez entendido la corriente eléctrica, yo preguntaré, ¿esa corriente eléctrica se podrá medir? Mm, ¿En qué sentido? La O sea, cantidad se que podrá electrones, medir. supongo que Por sí. ejemplo, de repente la corriente es muy débil, de repente la corriente es muy fuerte. Hay que medirlo. Así como se ¿Eso no eran mide los amperios? el volumen, por ejemplo, ¿en qué se mide? En litros. Ujú. ¿La fuerza en qué se mide? Newtons, En newton. ¿La corriente eléctrica en qué se mide? En amperes. amperios. ¿Amperes o amperios? Amperes se dice. Ah, Acá ya. en el Perú también puede ser amperios. ¿Se puede medir la velocidad en la que se desplazan los electrones? También se puede calcular la velocidad, claro. Se llama velocidad de arrastre, velocidad de deriva. Y a esa medida le vamos a llamar intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Y lo vamos a calcular. Mira, ve, por ejemplo, acá es el más o menos el movimiento de un electrón, mira. Pero así como ese que hay uno, uff, hay miles de electrones, miles, millones de electrones. Y todos ellos van avanzando gracias al campo eléctrico. Y lo vamos a calcular como la carga entre tiempo.
la carga que se mide en coulomb y el tiempo que se mide en segundos. Vamos a ponerlo en un nombre, ¿ya? Cantidad de carga eléctrica en coulomb y el intervalo de tiempo en segundos. No aparece acá la unidad de la intensidad de corriente, pero, pero te estoy diciendo que se mide en ampere, en ampere, ¿ya? En ampere o, como dijo su compañero, en amperios. Otra vez, acá hay un montón de aparatos, pero ahora ya vamos a hablar de la resistencia eléctrica. Lo que el alumno hace rato me preguntaba, ¿no? Todos esos aparatos que ustedes están viendo ofrecen cierto rechazo, cierta oposición al paso de la corriente. Todos. Y a ese rechazo, a esa oposición, se le conoce con el nombre de resistencia eléctrica. Todos los aparatos que estás viendo, todos ejercen un rechazo a la corriente. Y según este señor, que me imagino que no lo van a adivinar, según este señor, se llama el señor Pouliet. Pouliet. Si tú tienes un pedazo de cable y por ella circula corriente, si tú tienes un pedazo de cable y por ella,
y por ella circula corriente, Pouliot dice que va a haber una resistencia. Esa resistencia, ese rechazo, esa dificultad es Rho por L sobre A. ¿Quién es Rho? Es una propiedad del material. Es una propiedad con que está hecho el material. L es la longitud y A es el área. El área de la sección recta. Mírenlo, miren. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. La ley de Pouliot. Resistividad, longitud entre área. Y ahí están las unidades. La longitud se mide en metros. El área se mide en metros cuadrados. La resistividad es un metro, un metro, ¿On por metro o on metro? no, un metro. O por metro no se dice. On por metro sería con una raya, como dividiendo, ¿no? On por metro, aquí es multiplicación. On metro, on metro. Cuidado ahí, ¿eh? Una cosa es on metro y otra cosa es on por metro. Listo. Ya van dos fórmulas, ¿ah? Ahora, esto es la resistividad que no me han preguntado. Eso depende de cada material. Eso depende de cada material. Y yo tengo ahí una tablita donde se tiene la resistividad de cada material. Mira, plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, acero, todos los materiales. Tanto para conductores, para semiconductores y para malos conductores. A los malos conductores se le llama aislantes o dieléctricos. ¿Qué te parece? Pueden hacer preguntas, ¿ah? Pueden ¿Tenemos que hacer preguntas. recordarnos eso o nos los van a dar como datos? No, no, te van a dar como dato. Uy, aprenderse esto va a ser bien bravo, pues, ¿no? Es bien ¿Y bravo. tiene algún nombre para los buenos conductores? Resistividad no tiene otro nombre particular. O si no, a la inversa de la resistividad también se le llama conductividad. Pero ese lenguaje de conductividad
casi no se usa, pero existe. Ojo, existe, pero no es tan frecuente. Lo que sí es frecuente es la resistividad. Eso sí es frecuente. Pero existe la inversa de la resistividad, llamado conductividad. Listo. A ver, vamos a hacer, creo, algunos ejemplos para para ir aclarando esto. Ejemplos directos, ¿ah? A ver, un ejemplito que se me ocurra. Dibujar. Vamos a agregar un lápiz. No, lápiz no. A ver, a ver. Por un cable, por un cable circula una corriente de 5 amperes durante eh, durante 2 minutos. Determine la cantidad de electrones